Remember, you know each other really well. You have to stop thinking about it. Let me say stop thinking. So you are thinking about it. How the fuck is I am thinking about it now. How can you even trust her? You've been incredibly hypocritical. I never said he was mentally disabled. Yes, you did. You said he was slow. You said he was slow. Emma, true love is complicated. Sorry, but I was just trying to do a stupid joke thing. Hay películas que te atrapan desde el primer momento y te hacen pensar que estás frente a algo provocador, incómodo, incluso valiente. Y The Drama, o El Drama en español, de Christopher Buckley, juega precisamente con esa expectativa. Sobre todo porque el director venía de una propuesta bastante interesante con Dream Escenario, lo que colocaba las expectativas en un punto alto. Quizás demasiado alto para lo que termina entregando. Comencemos. Emma, Zendaya y Charlie Robbie Pattinson están a días de casarse y parecen tener una relación estable, hasta que, durante una reunión con amigos, una confesión inesperada cambia por completo la percepción que uno tiene del otro. A partir de ahí, la relación entra en crisis mientras ambos intentan procesar una verdad que pone en duda todo su futuro juntos. Partamos de lo básico. La película engancha a la revelación inicial, ese momento que detona todo. Realmente sacude la narrativa y genera un caos emocional que atrapa. Hay tensión, incomodidad y un conflicto que en papel tiene muchísimo potencial. Durante ese tramo, el espectador se involucra de lleno, cuestiona a los personajes y se deja llevar por la incertidumbre. Es, sin duda, el punto más fuerte de la película. El problema es que ese caos, que debería escalarse y complejizarse, se estanca muy rápido, lo que al inicio se siente provocador e incluso perturbador, empieza a volverse repetitivo. La película entra en un bucle de conversaciones, reacciones y dudas que no evolucionan demasiado, y ahí surge una pregunta inevitable. ¿Esto daba para un largometraje o funcionaba mejor como un mediometraje o incluso un cortometraje? Porque la sensación es que la idea central no alcanza para sostener todo el metraje sin empezar a diluirse. A esto se suma un tema importante. Hay elementos que simplemente no terminan de integrarse de manera orgánica. El ejemplo más claro es la subtrama de la DJ que aparece y desaparece sin dejar una huella real en la historia. Podrías eliminarla por completo y la película seguiría funcionando exactamente igual. Lo mismo ocurre con ciertos detalles alrededor de la boda, decisiones de último minuto, conversaciones sobre flores a 5 días del evento, situaciones que en términos de verosimilitud no terminan de cuadrar con el perfil de los personajes ni con la realidad de una boda planeada con antelación. Son pequeños descuidos, sí, pero se acumulan y terminan afectando la credibilidad del conjunto. Luego está el núcleo más delicado de la película, y aquí es donde va un spoiler: el tema del tiroteo. La película sí plantea una idea de origen más compleja de lo que parece a simple vista. Se sugiere que no se trata únicamente de una fascinación estética o de una atracción superficial hacia la violencia, sino también de un contexto emocional y de experiencias que influyen en el personaje. Incluso se deja entrever cómo estos impulsos pueden relacionarse con la reproducción de otros actos similares, algo que no es ajeno a la realidad. Sin embargo, todo esto se queda en la superficie. Aunque es un intento interesante por parte de Christopher Buckley, la película no profundiza en ese aspecto psicológico. Y ahí es donde realmente pierde fuerza. Más que volverse repetitiva, la historia pedía detenerse y desarrollar mucho más ese tema, sobre todo porque decide ponerlo al centro del conflicto. Además, este punto es clave para entender la reacción de Charlie, ya que su duda no surge solo del impacto inicial de la revelación, sino de todo lo que implica convivir con alguien cuyo pasado abre preguntas que nunca terminan de resolverse. Esa incertidumbre estaba ahí, lista para explorarse a mayor profundidad, pero la película opta por no ir más allá. El personaje de Emma, interpretado por Zendaya, refleja muy bien esta dualidad. Hay una intención clara de construir algo complejo y Zendaya logra sostener varios momentos con bastante fuerza, pero el guión no le da el espacio suficiente para profundizar. Se queda en un intento interesante pero incompleto. Además, hay un elemento que inevitablemente genera ruido: el hecho de que el personaje sea una mujer negra vinculada a un acto de violencia de este tipo. Esto podría haber sido una oportunidad para un comentario social potente, pero la película no parece consciente del todo del peso que esto conlleva. No se problematiza, no se contextualiza, simplemente está ahí, lo que abre la puerta a lecturas incómodas poco desarrolladas. Lo mismo ocurre con los secundarios. Rachel, interpretada por Alana Haim, es relevante dentro de la historia, pero su desarrollo es limitado. Se percibe el potencial de un personaje más rico, más incómodo, más incisivo, pero nunca termina de explotar. Ahora, siendo justos, hay que decirlo, el drama sí funciona como una experiencia inmediata.
Tiene buen ritmo en varios tramos, actuaciones sólidas, especialmente de Robert Pattinson, que carga con gran parte del peso emocional, y momentos que realmente atrapan. No es una película aburrida ni fallida en su totalidad, de hecho, es bastante disfrutable mientras la estás viendo. El problema viene después, cuando la piensas. Ahí es donde se notan las costuras, la repetición, la falta de profundidad, las ideas que no terminan de desarrollarse. Al final, el drama es una película medianamente buena con una base muy sólida y decisiones interesantes, pero no logra sostener todo lo que propone. No es que falle por completo, sino que se queda corta, y eso, considerando su potencial, pesa más de lo que debería. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.